con 35 minutos, ya estamos de vuelta en la segunda parte de nuestro conversatorio periodístico y tenemos como invitado a Francisco Gómez, director ejecutivo de Fortaleza, a quien desde ya le agradecemos el tiempo valioso que nos brinda. Buen día, señor Francisco, ¿cómo le va? Buen día para ustedes y para toda la audiencia. Francisco, gracias por acompañarnos aquí en el canal 5 Días, en este espacio del conversatorio periodístico. Estamos hablando con los protagonistas en estos minutos para conocer un poco la realidad de cómo están viviendo esta situación. Pasamos ya los 90 días. Ustedes que se dedican al rubro de la construcción, ¿cómo están viviendo el análisis un poco de este periodo nuevo de vivir? Bueno, hablaste de 90 días. En estos 90 días ha pasado un poco de todo. Al principio, la imposibilidad de pelear desde la cancha, la imposibilidad de salir a trabajar en nuestro sector. Nosotros tenemos básicamente en la empresa dos áreas importantes: la administración de nuestro sistema y la parte constructiva. En la parte constructiva pasamos, digamos, días difíciles porque, bueno, el sector indirecto y el sector directo que vive de la obra salió muy golpeado de esos días de parate. Empezamos de vuelta en distintas etapas, primero obras a cielo abierto y después pudimos volver con la mampostería. Eso necesariamente genera un compromisos. Y bueno, eso es un trabajo proactivo que hay que hacer, hablar con los clientes, empezar a pactar plazos. Y bueno, todavía no tenemos un panorama real desde el sector de cómo va a afectar al final del día y haciendo la cuenta el tema sanitario y las medidas de protección y prevención en cuanto a los retrasos de obra y a los costos, porque trabajar por cuadrillas es complejo. Si alguien en una cuadrilla resulta contagiado, él o una persona directamente vinculada, hay que tomar medidas preventivas que, bueno, ralentizan la obra, hacen que gente tenga que estar en aislamiento preventivo. Y eso es algo que no se está hablando mucho. Creo que está un poco subestimado en muchos rubros. Está afectando mucho a las fábricas, al sector industrial, por ejemplo, en Argentina, en Brasil, los aislamientos preventivos. Y bueno, en el sector constructivo pasa lo mismo, en el sector vial pasa lo mismo. Campamentos enteros en aislamiento preventivo generan sí o sí retrasos de obra, y no hay una ecuación directamente proporcional. No es que yo paro 2 días, entonces me atrasé 2 días, porque es volver a agrupar las cuadrillas, volver a armar los equipos de trabajo. Por ahí uno que se aísla no tiene nada que ver con el rubro del que depende, pero por ahí sí hay muchos trabajos en cadena. Te doy ejemplos simples: vos no puedes poner los vidrios si no están la carpintería de las aberturas. Entonces, si la cuadrilla que para el de la carpintería, el de los vidrios tiene que esperar. Y hay varias cuestiones que son complejas, y es como empezar ya a hilar finito en el detalle los efectos que va causando la cuarentena preventiva. La de la primera etapa, que fue forzada y obligada para todos, y la que se va generando con los aislamientos preventivos que pueden generar los contactos con contagiados o el propio contagio. Eso en cuanto al sector constructivo. Totalmente. Y en este sentido va mi pregunta en cuanto a este semestre que estaríamos iniciando, el segundo semestre del año. Comparando un poco los números del año anterior del sector inmobiliario y de este año, en definitiva, ¿se podría dar una baja con lo que tiene que ver inversión, crecimiento? Mira, otro tema subestimado. El año pasado fue muy malo, en general, para la economía del país. Y es como que, no sé si no se robó los titulares, pero tenemos una cualidad y una característica que es el optimismo. Y todo el tiempo la noticia era: corrigen a la baja, vuelven a corregir a la baja, vuelven a corregir a la baja, y al final había sido, cerramos un año negativo en cuanto al Producto Bruto Interno. Y las proyecciones eran primero del 4, después del 3, no mejor del 1, va a ser 0, y algunos analistas dicen que el año pasado fue negativo. Yo no creo que nosotros en el sector de desarrollo inmobiliario seamos un termómetro
de la situación real en el momento exacto. El sector inmobiliario es un poco, y ahora que está de moda, es como los test que se hacen, que son una foto de días atrás. Entonces, lo que vos ves que se está construyendo y desarrollando es la foto de decisiones que se han tomado hace 2 años, que se han tomado hace 1 año, inclusive. Y el año pasado ya se desaceleraron muchas de estas decisiones. El termómetro lo tenés cuando vas a la municipalidad y ves la cantidad de proyectos que están para aprobarse, que eso es, digamos, esa es la foto de un momento en el tiempo. O sea, si yo voy hoy a la municipalidad y pregunto, ¿cuántas carpetas recibieron este mes de mayo de 2020 para nuevos proyectos? Eso quiere decir que alguien entre enero y mayo compró un terreno, evaluó, hizo un anteproyecto y bueno, está decidido a hacerlo. Eso es mucho más real que ir por la calle y ver cuántas obras hay en construcción. Son decisiones pasadas. Yo me refiero, por supuesto, al sector inmobiliario en general. Ahora bien, nosotros en Fortaleza hemos notado algo que teníamos la hipótesis y bueno, no teníamos ninguna razón para hacer el experimento y la realidad nos ayudó a experimentar. Que el sector y nuestro producto en particular se fortalece mucho con las crisis. La gente toma otro tipo de conciencia ante la adversidad y empieza a tomar decisiones inteligentes en cuanto a la cultura del ahorro y el resguardo del capital en activos seguros, como han sido históricamente los inmuebles. Entonces, no somos los únicos, no somos la última Coca-Cola del desierto, ni mucho menos, pero creo que el sector en general tiene esa fortaleza de que es un lugar tradicional y con rendimientos muy buenos a lo largo del tiempo para el resguardo de capitales y de excedente en momentos de crisis, por sobre todo. Porque cuando la cosa está muy bien, la gente tiende a consumir, tiende a posponer decisiones de inversión o de ahorro para darse un último gustito. Vamos de vacaciones y a la vuelta empezamos con el tema de la inversión. Vamos a cambiar el auto y después del auto vamos a ver si compramos un terreno. Y así, ¿verdad? Y yo creo que ahora se invierte un poco la ecuación. Primero empiezan a trabajar un poco la teoría de Kiyosaki, de padre rico, padre pobre. Primero ahorro y después consumo. Y creo que es un poco los cachetazos de realidad que nos dan las crisis. Nosotros somos, en general, una sociedad muy joven. Nosotros estamos muy orgullosos de nuestro bono demográfico, pero ese bono demográfico también nos quita experiencia. No tenemos experiencia en el mercado laboral general en crisis. Hemos vivido muy poquitas crisis en general. Y la generación que tiene entre 20 y 40 años, ninguna. Y es la mayoría de la fuerza laboral hoy. Entonces, ¿qué quiere decir? Las culturas y los países donde tienen más ejercicio de crisis también tienen otra aversión al consumo, otra aversión al riesgo, otra aversión a la inversión. Siempre nos reímos con mi papá, conversamos que los países europeos son desarrollados como son desarrollados porque pasaron 700 millones de años peleándose entre todos, se sacaron la cabeza, probaron todo, probaron decapitarse cuando no estaban de acuerdo, quemarle el pueblo al vecino, hasta que empezaron a conversar y a ponerse de acuerdo para poder formar una civilización y tienen una gimnasia enorme de salir de crisis. Todavía están vivos todos los sobrevivientes de las guerras mundiales, o por lo menos están en plena actividad laboral los hijos de excombatientes de una de las grandes crisis que ha tenido Europa en materia económica y por supuesto humanitaria, y esa experiencia queda. Yo no creo que ninguno de nosotros salga de esta situación, sea corta, mediana o larga, sin alguna cicatriz que nos va a acordar más adelante el susto que nos pegamos. Francisco, me parece interesante eso último que acabas de mencionar en materia histórica. Paraguay no tuvo grandes episodios que le puedan formar en una forma de tomar riesgos ante una situación como esta. Clase media,
es un sector que necesita vivienda. ¿Ustedes desde su grupo están pensando en proyectos alternativos para este segmento? Bueno, nosotros tenemos un producto que permite que nuestros clientes capitalicen sus ahorros en una vivienda que está pensada para una clase media, media alta. Así que históricamente nosotros en la compañía hemos trabajado este segmento de clase y bueno, lo conocemos bastante bien, pero tomando tu comentario, creo que sí, que es muy importante trabajar ese segmento y que parte de la reactivación del país va a depender un poco de cómo se tomen políticas públicas para ofrecerle soluciones habitacionales a un segmento que tiene una demanda importante. A ver, y para profundizar, hace poco se han lanzado planes de reactivación que hablaban de la vivienda y en realidad yo no he visto otra cosa que muchas propuestas de asistencialismo, ¿verdad? Y de una cantidad de soluciones habitacionales a ser construidas con subsidios, con modelos que están buenos y lo uno no quita lo otro, pero ¿dónde está el crédito hipotecario? ¿Cómo puede ser que una persona no pueda acceder a un crédito para la vivienda? ¿Cómo puede ser que no podamos modificar regulaciones que den apetito a los bancos privados de colocar dinero en hipotecas? Y eso es ni más ni menos que los riesgos que tienen que asumir los bancos por el no pago son los mismos que tienen que asumir para algún crédito de consumo. Entonces las tasas son similares. Para un banco es lo mismo, y te lo demuestra la tasa, comprarte una moto de alta gama que comprarte una vivienda. Una vez que superas el monto de ingresos que te exigen los créditos AFD. Y bueno, creo que vamos camino a cambiar. Tengo la esperanza de que vamos camino a cambiar. Y sí, definitivamente la construcción en general siempre es un motor importantísimo de la reactivación económica porque derrama en el plazo inmediato mucha mano de obra. Y a eso que van a hacer, le agregamos el gran chorro de demanda que puede tener la clase media, creo que vamos a ganar todos. O sea, la solución sería el crédito hipotecario, si entiendo bien. Y la otra situación es, ¿ustedes están pensando también en trabajar esa clase media baja? Nosotros como empresa tenemos un producto muy particular, pero digamos como gremio, como cámara de desarrollador inmobiliario, para nosotros sí es muy importante el segmento. Eso le beneficia a todos, le beneficia a todos. Y lo otro que también hay que discutir mucho es tener una muy buena ley de suelo. Creo que nos falta una ley de suelo que pueda... A ver, principalmente me preocupa, la ley de suelo abarca muchas cosas y yo no las conozco todas y no me animo a profundizar en algunas, pero lo que sí te puedo decir es que nosotros no podemos seguir teniendo propiedades unifamiliares en avenidas que son ejes habitacionales con valores de impuestos ínfimos, donde en realidad le están quitando a la ciudad la oportunidad de desarrollar 20, 30 pisos, meter 100, 150 familias en esas mismas unidades unifamiliares. Y creo que hay una cuestión ahí que con la ley de suelo se puede modificar. A ver, te lo resumo. Si yo quiero tener 1000 metros cuadrados de patio, estoy en todo mi derecho, lo tengo que pagar. Esa es la razón por la que vos tenés todavía terrenos baldíos en la ciudad de Asunción, porque los impuestos son ínfimos. Entonces a mí me conviene pagar nomás los impuestos ínfimos y seguir especulando con el valor tierra. Por eso tenés casas que no tienen sentido en barrios residenciales, de gente que sigue esperando porque piensa que está sentado sobre una mina de oro, cuando en realidad debería haber una presión tributaria que exija a que se reponga la población, a que donde vive una familia vivan 20. La ciudad de esa manera va a poder recaudar mucho más y la ciudad va a poder ofrecer mejores servicios. Después, por supuesto, está la discusión cómo se administra el dinero público, pero si la ciudad no tiene capacidad de recaudación, arrancamos mal. Francisco, durante este tiempo de crisis a nivel nacional, sabemos que la economía está siendo fuertemente golpeada. Desde su sector, ¿hubo cierta flexibilización en cuanto a la venta y alquileres de lo que serían los inmuebles?
Sí, hubo una flexibilización sobre los alquileres. No sé si recuerdan que salió lo del 40%, se posponía el pago, pero me parece que más que una cuestión regulatoria, lo que hubo fue una regulación del mercado. Creo que el mercado marca su propia regla de juego, mucha gente salió muy dañada de esto y esa gente no renovó alquileres, se muda, vuelven a la casa de los papás, con hijos y todo, empiezan a pensar en otras cosas. Bueno, y ahí es donde se desnuda que Asunción es absolutamente ineficiente en proveer soluciones habitacionales a un sector que lo puede pagar. O sea, un alquiler de 2 millones de guaraníes, no puede ser que no exista en Asunción. A ver, si yo hago la cuenta de atrás para adelante, ¿cuánto cuesta construir una unidad? ¿Cuánto cuesta construir los 60 metros donde pueden vivir 2 o 3 personas? Y digo, esto debería rendir entre el 5 y el 7%, entre el 4 y el 7% de los alquileres. Te juro que da. O sea, da. La ecuación da. El problema es que hay mucha especulación y esa especulación también se da en el mercado de los alquileres por la falta de acceso al crédito hipotecario. Yo te aseguro que si el crédito fuera más flexible, el mercado de los alquileres también va a ser un poco más hostil. O sea, porque vas a estar muy cerca de, si pones muy caro el alquiler, vas a estar muy cerca de la cuota de una vivienda propia. Entonces, el crédito de alguna manera va a regular el mercado de los alquileres. Y Asunción sigue expulsando gente. Asunción, si ustedes investigan, ha perdido bancadas en la Cámara de Diputados por no tener más representatividad. Tiene 500.000 habitantes Asunción y 350.000 nomás luego pagan impuestos. Y la ciudad usan 2 millones de personas todos los días. ¿No da? No da la cuenta. Francisco, interesantísimo realmente eso último que estabas planteando en torno a la falta de eficacia y eficiencia por parte de las entidades, falta de marco regulatorio también, o mejorar lo que ya tenemos, ayornar los tiempos que vivimos. Esto puede explotar en cualquier momento, ¿no? La gente que no tenga posibilidad de poder conseguir una vivienda, como mencionabas, tiene que ir a lo de sus padres, vuelven a crear pequeños guetos al interior de ese terreno inicial. ¿Dónde está la salida? La salida está en que el Estado sea el árbitro del partido y no un jugador más. O sea, yo creo que en realidad hay que poner las reglas claras, hay que trabajar con Banco Central, hay que trabajar con las municipalidades, con las gobernaciones. El tema es que está todo atomizado. Hay millones de gobernaciones, millones de municipalidades y bueno, de alguna manera el primer paso es crear el Ministerio de la Vivienda, pero creo que el Ministerio de la Vivienda tiene que tener los recursos suficientes para poder atender a cada segmento. Porque si no, cuando atienden un segmento, desatienden el otro. O sea, me pongo a hacer las casitas y desatiendo a la clase media. Me pongo a hacer la clase media y estoy desatendiendo a la gente más vulnerable. Entonces, hay que dotar de recursos a un eje clave de cualquier país. Creo que una necesidad básica es la vivienda y un Estado tiene que darle por lo menos la regla de juego a su pueblo para poder obtener una. José. En ese sentido, también me gustaría conversar un poco acerca de cómo ve el futuro del país en esa problemática habitacional en cuanto a Asunción, ¿verdad? Se deben tomar decisiones importantes, se están realizando las gestiones desde el gobierno central o es un tema que ni siquiera se habla. No, es un tema que se habla y que es un tema que genera cada vez más presión y yo creo que es un tema que se va a atender en el corto plazo. Este año tenemos elecciones municipales, así que tenemos la gran oportunidad el año que viene, y tenemos la gran oportunidad de que nos vuelvan a prometer, digamos, algunas condiciones favorables para el desarrollo y que las cumplan. Veo con buenos ojos que el gobierno central haya creado este ministerio, pero bueno, ahora hay que darle foco. Francisco, por último, y agradeciendo mucho tu tiempo, ¿dónde está la luz al final del túnel para el sector tuyo y como país? Un análisis.
Bueno, si te referías a esta pandemia, la luz al final del túnel, yo veo que la recuperación económica tiene dos características. Primero, que va a ser una U, no va a ser la B corta que alguna gente proyecta, por lo menos en los análisis que yo he podido hacer. Y hay que tener mucho cuidado y ser muy celoso de los resultados obtenidos para que no sea una W. Que no tengamos una puntada para arriba y después un segundo bajón. Y eso depende un poco de las cuestiones sanitarias, por un lado, y por el otro, depende también de las señales que nos da el gobierno central sobre el manejo de los recursos públicos y que esos recursos públicos puedan permear en los distintos sectores. Totalmente de acuerdo. Esperemos que no sea esa W que mencionaba el señor Francisco, porque en definitiva la parte sanitaria es la parte que da incertidumbre y que finalmente puede golpear al sector económico. Señor Francisco Gómez, director ejecutivo de Fortaleza, le agradecemos el tiempo para con nosotros. Bueno, muchas gracias a ustedes y un saludo a todo el equipo que los veo que están trabajando desde sus casas. Gracias, Francisco. Nuestra audiencia también agradeciendo, invitándoles a las 14:30 a la repetición de este conversatorio periodístico. Como siempre, buenos días y buena suerte.